El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, y la fiscal Luz Adriana Camargo anunciaron que se investiga una posible desviación de dineros del sector salud a otro tipo de gastos no previstos en la ley por una suma cercana a los 9 billones de pesos. Las presuntas irregularidades en la ejecución de 9.2 billones de pesos surgen de un análisis que realizó la Contraloría a los estados financieros de los años 2019, 2020 y 2021 entregados por 26 EPS. El informe inicia alertando que las EPS registraron utilidades de 6.8 billones en 2020, de 3.6 billones en 2021 y de 1 billón de pesos en 2022. Y luego cuestiona algunos gastos en los que incurrieron 18 EPS con los recursos de la UPC, de la Unidad de Pago por Capitación, que solo se deben destinar para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud POS de los colombianos. La Contraloría advierte que se gastaron, por ejemplo, en duplicados de carnés, cuentas por pagar a accionistas, gastos extraordinarios, multas y sanciones y cancelación de créditos. En el informe se habla de irregularidades por 1.7 billones de pesos en la EPS Sanitas, por 1.4 billones en la EPS Emsanar, 1 billón en la nueva EPS, 690.000 millones de pesos en la EPS Sura, 669.000 millones en Salud Total y 491.000 millones en Famisanar, entre otras entidades. Se evidencia un presunto daño al patrimonio del Estado, en razón que parte de los recursos de la UPC y de los presupuestos máximos fueron destinados a actividades, bienes y servicios distintos a la atención del servicio de salud a sus afiliados. Nosotros cerramos el año pasado, abrimos procesos de responsabilidad fiscal por más de 77.000 millones de pesos y en total tenemos aperturado procesos hoy que suman más de 500.000 millones de pesos en el histórico que lleva la Contraloría, pero seguramente una vez liberemos los informes recientes de las actuaciones, esta cifra va a crecer considerablemente. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos administrados por varias entidades promotoras de salud EPS. La investigación ordenada por la fiscal Luz Adriana Camargo se refiere a presuntas irregularidades en las que habrían incurrido algunas EPS sobre los recursos de la Unidad de Pago por Capitación UPC, que son aquellos recursos que el Estado paga anualmente a las EPS por cada uno de sus afiliados. La investigación la abrieron al término de una reunión con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, en la que el contralor en funciones, Carlos Zuluaga, presentó un informe sobre supuestas irregularidades por 9.2 billones de pesos que detectó su organismo en 18 EPS. Fuentes en el ente acusador advierten que la investigación se abrió exclusivamente con la información que entregó el contralor Zuluaga. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó cómo aplicará el racionamiento de agua en las cárceles de la capital del país. El miércoles habrá racionamiento de agua desde las 8 de la mañana en las cárceles La Modelo y El Buen Pastor. Para El Buen Pastor se va a priorizar el uso del agua para el rancho, para la cocina, para la preparación de alimentos y para la enfermería, para la cuestión sanitaria. Y se van a ubicar unas canecas de agua para el otro uso, digamos, ese día no va a haber duchas, pero sí va a haber unas canecas de agua disponibles para las personas sin penas de libertad. En La Modelo, los tanques de agua que hay serían suficientes para surtir durante 24 horas a la población carcelaria. En la cárcel La Picota, el racionamiento será el próximo lunes. Unos tanques que podrían ser suficientes para el consumo durante las 24 horas. En cualquier eventualidad, si se llega a agotar, tenemos provisión de carrotanques que podrían llevar de inmediato no, pues lo que dure la distancia, lo que... La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó esta noche más de la mitad del articulado del proyecto de reforma a la educación. Avanza en la Cámara de Representantes la aprobación de la reforma a la educación. Este lunes, la plenaria de esa corporación aprobó varios de los artículos que promueve el Gobierno Nacional. Que se eleva a rango de derecho fundamental la educación en Colombia, para que sea prestada o por instituciones del Estado o por particulares, desde preescolar hasta la universidad. Que se le da seguridad jurídica a todo el ecosistema educativo en tanto más de 30 años de discusión de los jueces si es un derecho fundamental o no. Hoy esta ley estatutaria lo consagra como tal y se basa en principios de inclusión, de atención a las poblaciones más vulnerables, situación que genera una profundización de los derechos fundamentales, especialmente el de la educación. Los congresistas aprobaron más de 20 de los 41 artículos de dicha reforma. Por su parte, la presidenta de la Asociación
Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, Luz Estela Murgas, aseguró que la transición energética del país no puede poner en riesgo la prestación de los servicios con los que hoy cuentan los ciudadanos. Inició el Congreso de Naturgas en Cartagena y uno de los llamados del sector frente a la transición energética es que se garantice primero la seguridad en esta materia en el país. La transición energética tiene también que preservar seguridad. Es decir, que podamos llevarle energía eléctrica a todos los colombianos a sus casas, que podamos llevar gas natural a todos los colombianos a sus casas que hoy lo tienen, de manera segura, confiable y sin interrupciones. Eso es seguridad energética y la transición energética no puede suponer sacrificar esa seguridad. Para la presidenta del gremio es necesario disponer de todos los recursos disponibles para alcanzar los desafíos que hoy están pendientes en muchas regiones. 5.4 millones de personas todavía cocinan con leña, con desechos más contaminantes, causando un impacto en deforestación, que además no nos permite cumplir con los objetivos de cambio climático a 2030 y a 2050. Finalmente aseguró que Colombia debe aprovechar el potencial en materia de gas y que el gobierno debe dar señales de política pública a largo plazo para atraer la confianza inversionista. La justicia de los Estados Unidos condenó a 21 años y 8 meses de prisión al exmilitar venezolano Cliver Alcalá. El fallo determinó que Alcalá actuó junto con otros altos cargos venezolanos como líder y gestor del cartel de los soles, corrompiendo las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína de los Estados Unidos en asociación con las FARC y también por haber dado apoyo material con armas a esa organización. Millones de personas presenciaron hoy el eclipse solar total. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue trasladado a un hospital y el exmilitar venezolano Cliver Alcalá fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y por lazos con las FARC. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Un eclipse solar total tuvo lugar hoy durante varias horas en México, Estados Unidos y Canadá, en lo que los científicos no duraron en calificarlo como el evento astronómico del año. Por unos minutos, la luna se posicionó de tal manera entre la Tierra y el Sol, que interfirió en el camino de la luz emitida por la estrella central de nuestro sistema planetario. Como consecuencia, provocó que el día se convirtiera abruptamente en noche. El Vaticano condenó la teoría de género, el cambio de sexo y la maternidad subrogada como violaciones a la dignidad humana. El Vaticano publicó este lunes un documento en el que condena como graves violaciones de la dignidad humana, además de las ya conocidas eutanasia o aborto, la teoría de género, el cambio de sexo y la maternidad subrogada. Pero también se muestra a favor de despenalizar la homosessualità. Perché crediamo che queste ideologie, invece di aiutare al riconoscimento della dignità, impoveriscono una visione umanistica dove l'uomo e la donna fanno l'incontro più bello nella più grande differenza che l'umanità contiene. Questo è inegualabile. Por primera vez de forma tan específica, el Vaticano denuncia vehemente la teoría de género, la cual calificó de extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión